Gracias. Bueno, ya puse a grabar, voy a proyectar cuánto sabemos, listo, empecemos. Bueno, primero que todo, vamos a hacer un recorrido, ya tenemos el aula de la C virtual creada, pues ya está activa para todos, ya se hizo, digamos, toda esa primera parte de la configuración de la unidad 1 y la unidad 2 para que ustedes puedan acceder. Verifiqué y las personas que están aquí pueden ingresar, o sea, ya están habilitadas. Si ustedes hacen la verificación, ya van a tener lista su C virtual, donde ya yo cargué lo que hemos tenido en Teams de la unidad 1, de la unidad 2, las clases. Entonces, me confirman si están viendo la pantalla. Ustedes ven en la pantalla donde dice Sistema de Información Contable. Sí, señor. Bueno, entonces cuando ustedes entran al C virtual van a tener una primera parte donde nos dan como quién es el profesor, entonces cuáles son las tareas. Entonces, mire, en la primera parte tenemos un foro que se llama el foro de aceptación del compromiso. Como esta materia es virtual, ¿yo qué necesito? El compromiso es donde están las fechas establecidas de que dijimos de los trabajos o cómo está configurado esta materia. Entonces, la invitación es a que ustedes ingresen a donde está el compromiso académico, lo bajen y ahí miran las fechas que tenemos de los entregables que ya hemos socializado. Y lo que deben hacer es, por favor, responder y decir aceptar, que es como la versión de que ustedes lo fueran firmado. Entonces, los invito a que a partir de ahora y aquí al jueves, por favor, cada uno diga aceptar para poderlo mandar a la facultad. De igual forma, en esa primera parte, nosotros que tenemos un link que dice creación de los grupos. Entonces recuerden que ahorita vamos a hablar unos ejemplos del trabajo que tenemos que entregar el fin de semana, pero ya el que nos sigue para marzo es nuestras políticas contables, que es lo que estamos hablando, y la configuración del sistema. Entonces, una parte muy importante es la conformación de los grupos. Entonces, en esa primera parte, ustedes que tienen que ingresar a donde dice conformar grupos y se van a agregar a los grupos. Ustedes cuando entran dicen apuntarse al grupo. Entonces tenemos creados aquí, pues hay muchísimos grupos, hay como 13 grupos, pero básicamente aquí son 14 personas, o sea que se podrían armar 4 o 5 grupos. Entonces ustedes van decidiendo con sus compañeros con quién van a trabajar. Entonces dice apuntarse al grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y yo voy evidenciando quiénes son los grupos y esos grupos para qué se organizan. Esos grupos se organizan para que a partir de la segunda entrega solamente una persona del grupo suba al trabajo y se le cargue a los demás integrantes. Y en esa medida, también cuando se le califique a uno, se le califica a los tres. Recordemos que nosotros habíamos dicho que vamos a trabajar en grupos máximo de a 3. Si alguien lo quiere hacer solo, no hay ningún problema. También habíamos dicho que muchísimas veces que encontrábamos que si alguien va teniendo alguna duda o va alzando la mano, me va contando que no veo, tengo la pantalla muy grande y no veo, por si tenemos problemas con el audio o alguna cosa. Entonces, por decir algo, si usted quiere trabajar solo, se apunta a un grupo. Si usted no tiene grupo, la idea es que en el mismo chat de esta grabación alguien diga, no tengo grupo, ¿quién va a trabajar? Entonces, la primera instancia es invitarlos a que ustedes se vayan agregando a los grupos y a partir de la próxima clase ya entra a determinar, mire, si hay grupos creados, quién no tiene grupo y tratar de verificar si algunos sí quieren trabajar en grupo y los juntamos porque es de manera voluntaria o si no, trabajan solos. Entonces ahí tenemos dos tareitas dentro del C virtual. Primero es entrar al compromiso académico y darle a aceptar, que nos queda en la evidencia como si fuera un chat. Y segundo, aceptar el grupo, agregarse al grupo. En la segunda parte van a encontrar las grabaciones. Aquí ya hemos colocado pues las grabaciones de las 3 clases que hemos dado, 5, 9 y 12. Hoy es la 4ª clase.
y ahí se irán colocando. Adicional que se van cargando también en el Teams. Entonces, siempre que ustedes quieren buscar la clase, o la buscan en el Teams o la buscan acá en el C virtual. Cuando nosotros entramos a la unidad 1, que es sistemas, que fue lo que estábamos viendo, aquí yo tengo material de apoyo, donde hemos cargado las cositas que yo les he cargado en el Team, lo creé en una carpeta y hay inclusive un video que les recomiendo que habla de teorías de sistemas, sistemas contables, o sea que la universidad tiene creada para esta materia y lecturas complementarias. Aquí encontramos nuestra primera actividad, donde nos está diciendo y nos recuerda que el 22 de febrero es nuestra primera entrega. Y esa primera entrega es lo que estamos trabajando con los software contables. ¿Por dónde la cargo? La cargo por donde dice cómo seleccionar la opción contable y ahí a mí me sale la opción de calificar. A ustedes les sale la opción de cargar y lo cargan ¿cómo se llama? Lo cargan de forma individual. Para esta entrega, ¿cuánto nos falta? Nos faltan 5 días, 17 horas, porque básicamente estaríamos diciendo que esta entrega, ¿cuándo la debemos entregar? El domingo, ¿cierto? El 22 y 22 es el domingo. Entonces, el que la tenga lista, el que la puede montar de una vez. Y recuerden que vamos a hacer un video. Aquí, ¿qué me está diciendo? Recuerda que aquí sube su primera actividad, que se realiza de manera individual. Ten presente que suba un archivo donde tenga la portada y desarrolle la misma. Recuerda que la actividad no se recibe por otro medio. ¿Qué es lo importante? Mire, nosotros estamos haciendo un video. Estamos haciendo un video que ustedes lo pueden hacer en cualquier parte. Habíamos dicho que lo podemos hacer en Teams, lo podemos hacer en Canvas, en muchas otras presentaciones que se les ocurra, que lo importante es que se vea la infografía que ustedes hagan y que ustedes lo expliquen. Por lo general, hay veces, dependiendo del programa que ustedes lo hacen, el archivo les queda muy pesado. Entonces, ¿qué hace uno? Usted tiene dos opciones. Usted abre una hoja en Word y en Word le coloca su nombre. Aquí hablamos de portada, pero puede colocar su nombre y le agrega el link del video. Porque yo, ¿qué hago? Y lo puede poner en PDF. Lo pone en PDF o Word. ¿Y qué hago yo cuando voy a hacer la evaluación o le voy a hacer la revisión? Le doy clic y se me abre el video. Entonces, ahí, ¿qué es lo importante? Lo importante básicamente es que ese link sí se abra. Pues claro, no, si es que yo monté el link y no se me abre, el profesor me va a colocar 0. No, tampoco es la idea. Si cuando a partir del lunes que yo ya los puedo ir calificando, yo le voy a decir, Sandra, Pedro, Luis, Marta, miren, no me cargó su link, vuélvamelo a cargar. Porque tampoco es la idea, es porque pueden pasar muchísimas cosas, pero muchísimas veces si ustedes van a hacer, por decir algo, un videíto, en cualquier programa, lo descargan en su computador y lo van a cargar acá, el sistema no se los deja cargar porque básicamente es muy pesado o porque la universidad llena sus espacios virtuales para almacenaje demasiado rápido. Entonces, básicamente es el link. ¿Cuál es el método preferido o el método que uno debiera utilizar? Siempre montarlo en PDF. O sea, usted lo graba en Word, le agrega el link de la grabación y lo monta en PDF, que es más fácil de visualizar dentro de la plataforma. Preguntas hasta ahí. En ese orden de ideas, yo me devuelvo y a partir de ahí, ¿ustedes qué tienen? Tienen la unidad 2, o sea, tienen disponibles la unidad 1 y la unidad 2. En la unidad 1 está abierta porque, digamos, es para el entregable y en la unidad 2 que estamos hablando de parametrización del sistema y las políticas, básicamente nosotros ¿qué encontramos? Encontramos lo que hemos cargado, o sea, yo les he ido cargando información, porque ya el sistema ¿qué me va diciendo? Por decir algo, ya me subí muchos, pero yo me voy. Si ustedes miran la unidad 2, en la unidad 2, ¿qué nos dice? Lo tenemos que entregar el 15 de marzo. Entonces, aquí en la unidad 2 que tenemos, material de apoyo, esto es lo que hemos trabajado, el sistema de información contable es el que nos explica en qué consiste lo que hemos explicado, y nuestra parte importante es nuestro anexo de transacciones. El anexo de transacciones, ahorita vamos a volver a hacer ¿cómo se dice? Un recorrido, pero aquí es donde ustedes básicamente donde está todo lo que tienen que hacer, cómo conformar el grupo, cómo conformar la empresa y transacción del primer mes y del segundo mes. Aquí nosotros ¿qué encontramos? Una plantilla sugerida de coevaluación. Esa plantilla sugerida de coevaluación básicamente es ¿para qué?
para cuando ustedes tienen algún tipo de inconvenientes en trabajo en equipo. Y ahí básicamente, ¿qué dicen? Es donde ustedes van a decir quién trabajó y quién no trabajó. Básicamente, ¿cuál es la recomendación? Mire, el primer trabajo lo estamos haciendo de forma individual, ¿cierto? A partir del segundo trabajo ya ustedes van a conformar los equipos y van a mirar y van a hacer el primer entregable. Ese primer trabajo donde ustedes van a hacer la política y van a hacer la configuración del sistema, es esa primera medida si van a ser capaces de trabajar en equipo. ¿Y eso a qué nos lleva? Que el segundo, tercero, cuarto, los 4 entregables siguientes son en equipo. Entonces, si ustedes tienen algún inconveniente con su equipo de trabajo, el que vayan conformando de forma voluntaria en esta segunda entrega es el momento para que se separen. O sea, yo no tengo problema, o sea, para que se separen, para que no tengan inconvenientes. Y a partir de ahí entraríamos a dialogar cómo lo haríamos. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, yo creo una empresa, y entonces se conformaron de 3. En en esta segunda entrega, que es la más complicadita porque vamos a hacer muchas cosas, entonces no se entendieron. Entonces ya ahí vamos a hacer una separación para que a partir de ahí en adelante no tengan inconvenientes. Entonces esa la utilizaría. Si están trabajando bien, si no tienen problemas, no tienen que utilizar esa planilla de coevaluación. Básicamente también, ¿cuál es la recomendación? Mire, ustedes aprendan a ser sinceros con sus compañeros, me entiendo o no me entiendo, y asignar responsabilidades. Y cuando uno asigna responsabilidades, nosotros en el rol de estudiantes siempre tendemos o a que un compañero nos cargue o nosotros los carguemos, tratemos de trabajar en equipo. Yo les he dicho mucho a ustedes, si nosotros vamos a trabajar en equipos, este trabajo se vuelve más llevadero, más rápido, porque se me va a dividir por 2 o se va a dividir por 3. Porque básicamente estamos hablando de 24 transacciones mensuales, 8 por persona. Entonces, ahí es importante. Aquí vamos a tener acceso al sistema de información contable. En este momento está disponible, pero yo les explico a partir de las próximas clases porque vamos a seguir trabajando lo que son las políticas para empezar de lleno la configuración. Entonces aquí es donde nosotros ingresamos el acceso al sistema contable y él nos lleva ¿a qué? Nos lleva al link de ingreso de la empresa. Ahí siempre lo vamos a tener. Aquí que nos dice que tenemos la entrega el 15 de marzo. Bueno, entonces, hablando ya de eso, es como las generalidades, entonces voy a buscarles por acá que tengo unos ejemplos para que los miremos de cómo podrían ser, para dónde se me fue, su trabajo. Antes que lo encuentre, ¿alguna duda tiene sobre el trabajo de la primera parte? Profe, sí, qué pena, es que me desconcentré un momentico. ¿El Dime. video cuánto debe de durar? No, no tiene límite. Pues Una uno idea. considera. O sea, hay veces yo les digo 10 minutos, 11 minutos, y uno habla tan rápido que lo graba en 5, ¿cierto? Entonces no tiene un video. O sea, ¿cuáles las características especiales? Que usted pueda mostrar sus 5 software con sus 10 características, explicarlas y mostrar su análisis. Que me demoré 3 minutos y lo hice rápido, pero si cumpliste lo mínimo está bien. Entonces, mire, a raíz de esto, y esto no lo ha mandado un estudiante, pues no estoy seguro si fue el día de usted, no, yo creo que son de los presenciales. Esto es un ejemplo de una infografía donde el estudiante me está combinando 5 características, 10 características con 5 software y está diciendo una especie de conclusiones. Pregunta, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Creen que esta infografía cumple con lo que estamos pidiendo? ¿Qué le ven de malo? ¿Qué le ven de bueno con lo que hemos estado hablando? Y nos sirve de ejemplo para entender lo que ustedes tienen que hacer. Algunos me han mandado, yo creo que de acá, yo he tratado de decirles, si le aplica, cámbiele. Si alguno tiene a bien mandarme por TIS, profe, dame una revisadita la fotografía, yo no tengo problema en mirársela. Entonces, miren, esta infografía, le voy a decir sinceramente cómo está. Esta infografía partió de un compañero que tomó, entonces, uno que mira primero, vea, tengo 5 software, sí, tiene SIG, Alegra, Logro, WordOffice y Aliado. Perfecto, cumple con los 5 software. Me está hablando de 10 características, perfecto. Me dice que plataforma, facturación, precios, inventario, contabilidad, seguridad, informes,
inteligencia artificial, soporte e integraciones. Y entonces aquí, ¿qué me está diciendo? Mire, cuando inicialmente el compañero manda la primera versión, él en las comparaciones me decía, si no, aplica, no aplica. Y entonces yo que le decía, mire, cuando usted me esté hablando de las características, ya sea de una forma resumida o amplia, que me muestre que tiene unas características diferentes en cada software. Entonces aquí, ¿qué me está diciendo? En la plataforma me está diciendo lo maneja en la nube y con la móvil, el otro por ciento, 100% nube. O sea, hay que me muestra unas clasificaciones diferentes. Aquí lo único, aquí que veo en el precio, me da los rangos de precios. El inventario me dice cómo lo hace, la contabilidad, o sea, cada uno me está diciendo que en esa característica qué aplica o qué no aplica o qué hace. Me pareció, por ejemplo, importante la número 8, me decía inteligencia artificial o automatización. Entonces me dice, el SIGO le ofrece cobranza y registros. Alegra le ofrece la inteligencia artificial para conciliación y gastos. El logro tiene procesos básicos, o sea, que no tiene. Entonces, ahí, o sea, está de una forma muy resumida y en una página. Pero si nosotros empezamos a mirar, sí me está haciendo una diferenciación por cada una. ¿Qué es lo importante de este trabajo? Como las características y la información por cada uno está muy pequeña, entonces en el video nosotros, ¿qué espero? ¿Qué espero yo que me explique todo esto? Entonces va a empezar a hacer una explicación, pero desde las características, esa matricita está bien construida. A pesar que tiene una hoja, se ve bien, se ve con diseño, y uno puede hacer como un análisis y no es solamente decir si no, aplica, no aplica, y básicamente me está dando como una idea de muchísimas cosas. Al final yo siempre he dicho, las comparaciones, ¿para qué sirven? Estas tablas de comparaciones para llegar a algunos análisis. Aquí esta persona dice diferenciadores, entonces empieza a hacer como 4 características, pues que está un poco pequeña, pero me imagino que dónde vamos a entrar a jugar con ellas cuando las explique. Él está diciendo aquí el ecosistema de gestión, el aliado, o sea, hace unas reflexiones. En algunos momentos, ¿qué es lo importante? Ustedes van a tener estas matricitas y van a hacer un análisis, lectura y hacer un análisis. Ahí es donde vamos a mirar. Muchas personas ya han mandado como 4 trabajos, o sea, este me pareció interesante porque le hice el primer recorrido y el primer recorrido es como les decía, me dice si no aplica, no aplica, aquí ya le agregó color. Aquí que vemos, esta persona lo hizo por un software que llama Notebook LM y básicamente Notebook LM, ¿qué hace? Usted monta una plantillita, la pone en PDF y él se la vuelve más pispa. Algunas personas que han hecho en un software, han hecho 5 hojas de dibujitos. En la primera colocan el SIGO y colocan las 10 mismas características. En la segunda colocan la Alegra y las 10 mismas características. El diseño, o sea, el diseño no nos vamos a limitar a que sea una hoja 5, 10, 20. Lo importante es que cumplan, mire, 5 características, 10 características y 5 software. Alguien yo creo que me mandó el software. Yo decía, mira, tiene 5 software, perfecto, pero cuando analizas este software, solamente le colocaste 5 características. En el tercer software le colocaste 8 características, en el cuarto software 9. Entonces, ¿para qué me sirve? Para explicarles que independiente que ustedes lo hagan junto o separado, siempre deben conservar estas 10 características para todos los 5 software. ¿Cómo lo ven? Preguntas, inquietudes. Pues la entrega, como lo decía muchachos, es para el domingo 22. Vuelvo y les digo, lo importante es uno construir su tablita básica y ya podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial. Pero que tenemos que tener claro cuando nosotros verifiquemos las herramientas de inteligencia artificial. Es, por ejemplo, usted le dice a ChatGPT, a Gemini, usted le dice, compáreme 5 software del mercado en Colombia con 10 características. Él le va a traer mucha información básica, pero usted qué va a tener que mirar, que cuando coja software por software, sean las mismas 10 características, porque cuando yo hago un análisis para tomar una decisión, para decir cuál es el mejor, cuál es el menos mejor, cuál aplica para una empresa grande, cuál aplica para una empresa pequeña, cuál se ajusta a un presupuesto de una pyme, cuál se ajusta a un presupuesto de una grande, siempre hay que tener la misma base de comparación. Entonces, mire,
Si nosotros vamos a hacer y utilizar, después, ¿qué hacemos? Mire, cojan la información que le pueda dar una inteligencia artificial y júntela. Y empieza a mirar si tengo mis 10 y en estas me las hace. Las inteligencias artificiales, ¿a qué nos ayudan? A que nos sacan información y nosotros seguimos interactuando. Entonces, por decir algo, y no es, y eso es también invitarlos a que la inteligencia artificial la utilicemos bien. Entonces, por decir algo, si yo fuera a darle una instrucción a inteligencia artificial a cualquiera, yo le voy a decir, analíceme estos siguientes software. Frente a estas 10 características, llégame una tabla comparativa de forma resumida que se evidencien las comparaciones y lleguen a conclusiones. ¿Eso qué le va a dar el insumo? Le va a dar usted un insumo para usted analizar. Y después que le salga esa información, usted la depura y ya con esa información ya usted puede construir de forma manual o de forma automática una infografía de esta calidad, ahí sí es a libre albedrío y a toda esa creatividad, una hoja, 2 hojas, 3 hojas. Hay gente más detallada, hay gente que me decía en clase, por ejemplo, los presenciales, si esto es muy, ¿cómo se dice? Muy estrecho, le pierde como quien dice atractivo. Entonces yo le diría, esa infografía aplica, pero si usted lo que lo quiere presentar es a una junta directiva, necesita algo más amplio. Entonces aprovechemos todas esas herramientas para que lo podamos hacer. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Cómo van con los trabajos de ustedes? ¿Se han adelantado? ¿Apenas lo van a hacer el fin de semana? ¿Dudas, inquietudes? Yo creo que 2 personas de acá me han escrito y yo se le he dado una especie de revisión por si alguien lo quiere hacer. ¿Dudas, inquietudes de esa parte, muchachos? Profe, todo claro. No, Bueno, profe, buenos días. listo. Entonces voy a volver al tema de las políticas contables. Me dicen si están viendo una pantalla que dice Manual de Políticas Contables. Señor. Mire, Sí, señor. este es un ejemplo de un trabajo del semestre pasado, donde un grupo creó una empresa e hizo sus políticas. Entonces, mire, aquí ¿qué vemos? Vemos un trabajo donde un grupo está haciendo sus políticas contables. ¿Cuántas hojas tiene este trabajo? 117 hojas y son las políticas contables de esta empresa. Entonces, miren, pero no es para que se me asusten, les voy a explicar 2 cosas que para que vamos aterrizando, que yo les decía que era fácil. Entonces, mire, esta empresa que creó, una empresa que se llamaba Esmalizás. Ellos dijeron, mi empresa se va a llamar Esmalizás y básicamente a partir de ese nombre crearon su producto que van a producir con 3 materias primas y su producto a comercializar. Ahí es donde ustedes ya tienen que ir avanzado con eso. Por eso es bueno conformar el grupo y decir qué se van a hacer, colocarle nombre. Entonces, aquí, ¿qué hicimos? Mire, ¿qué son las políticas contables? ¿Y esta empresa es de qué? Dice, Esmalizás, moda divertida. Le hicieron un logo, es la idea, darle identidad a ese trabajo. Los logos también se hacen por inteligencia artificial. Le colocamos un objeto social. El objeto social de la empresa es lo que usted se va a dedicar. Es como yo les decía, mire, yo voy a empezar a trabajar y voy a, desde cero también como ustedes, y voy a trabajar con mi empresa Empanadas Perezás. Entonces yo les voy a mostrar, mire, mi empresa va a llamar Empanadas, así lo vamos a configurar, le creo un logo, a qué se dedica, a sacar las mejores empanadas, no sé. Pero mire que las políticas contables, ¿a qué vamos? Nosotros en la clase pasada, que dijimos que las políticas contables giraban alrededor de 35 secciones. ¿Y las 35 secciones de dónde salían? Salían del decreto, del anexo del decreto 302, creo que es el decreto, que ya lo vamos a mostrar, lo tenemos cargado en Teams, ayer volví, lo cargué y lo tenemos cargado en C Virtual. Entonces, mire, ¿qué se me vuelve? Yo les decía a ustedes, hacer las políticas contables, en algún caso, ¿qué es? Copiar y pegar, de dónde el decreto y adaptar. Entonces, mire, aquí, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo esta empresa? Cogió sus políticas y parten desde la sección 1 hasta la sección 35, ¿cierto? Si ustedes aquí van a ver que tiene de la 1 a la 10, perdón que este mouse está loco.
Aquí tenemos una tabla de contenido. Dice la sección 1, la sección 2, la sección 3, la sección 4. Y nosotros dijimos, mire, las primeras 10 son obligatorias. Y de ahí para allá, nosotros vamos a empezar a decir cuáles sí, cuáles no, dependiendo a lo que se dedique su empresa. Alrededor, si nosotros miramos, en esta tenemos, ¿cuáles no tenemos? Vamos a contar cuáles tenemos. Alrededor de las 35, nosotros vamos a tomar 35, debo estar como 7, entre 28 y 29 pymes, de acuerdo a una lista de chequeo. Y esa lista de chequeo es cuando yo empiezo a analizar mis transacciones. Y entonces, ¿qué no me aplica? Entonces, mire, las 10 primeras son obligatorias. Instrumentos financieros, mire que no tenemos la 12, la 13 sí está, la 14, la 17, la 20, la 21, y eso lo vamos a mirar más adelante. ¿A qué quiero llegar yo? Mire, tenemos una primera hoja de portada, y aquí que ya empezamos, pequeñas empresas, alcance, o sea, todo el contenido, sección 2, alcance, objetivo, y así nos vamos, mire, ¿qué estamos viendo nosotros? Estamos viendo un documento tipo trabajo, organizado de forma lógica, espaciado, justificado, donde nosotros no tenemos que decir, vea, vamos a digitar toda esta información. ¿Y este trabajo cuántas hojas tiene? Tiene 117 hojas. Y entonces, ¿de dónde sale? Mire, el decreto número 2. Me confirman si me cambió de pantalla y me dice anexo decreto número 2. Sí, señor. Entonces, mire, cuando nosotros miramos este decreto, que es el anexo 2 del 2015, nosotros que miramos, miren, sección 1, ya, sección 1, y esta sección 1, ¿qué hacemos? La pasamos para nuestro Word y la volvemos bonita. ¿Por qué? Porque tal cual como sea va a estar la sección 1, la sección 2, la sección 3. Y mire, la información que tienen, este ejemplo que les traigo de base, ¿de dónde sale? Sale de este mismo decreto. ¿Por qué? Porque la norma que me dice, las políticas contables son los manuales donde generales, las políticas, las reglas de cómo yo debo llevar la contabilidad. Y cuando nosotros estamos hablando que es una normativa, esa normativa que nos dice, nos trae la norma y nos dice qué es lo mínimo que debemos tener. Entonces nosotros que tomamos la norma y la norma la pasamos a nuestras políticas y hacemos unas verificaciones de qué nos aplica, qué nos aplica. Ahí donde decíamos, las primeras 10 no aplican. ¿Qué encontramos nosotros cuando estamos tomando, por ejemplo, mire la sección 2? Cuando nosotros estamos tomando información de un decreto, nos salen dice 2.1, 2.2, 2.3. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando yo copio información de un decreto y lo voy a llevar a mis políticas, lo primero que hago yo es quitarle la nomenclatura numérica, los números, la numeración. ¿Por qué? Porque eso hace referencia a unos artículos, a unos de la norma. Entonces, si yo voy a trabajar con la sección 2, la sección 2 se llama consejos y principios generales, alcance, le quito el 2.1, le quito el punto 2, mira, aquí dice alcances, objetivos, características, que es lo que tenemos en la sección 2, mira. Aquí que me están diciendo la sección 2. ¿Dónde se me fue la sección 2? Mire, la sección 2, sección 1, la sección 2 que está, mire, lo mismo que tenemos en el decreto 2, pero de una forma más organizada y sin tener, como quien dice, numeraciones, alcance, objetivos y características, lo que tengo en una y otra. ¿Eso a qué nos lleva? A que ustedes se me van preocupando. ¿Por qué? Porque, digamos, desde la definición vemos muy complicado qué son las normas internacionales y cómo hago yo mi manual. Entonces yo les decía de una forma más práctica que podría ser copiar y pegar. Pero ese copiar y pegar, ¿qué indica? Yo tomo mi norma, lo adapto a mis secciones, mi manual tiene que tener las secciones que me aplica y cuáles son las obligatorias. Entonces, por ejemplo, lo primero que ustedes pueden ir avanzando, las primeras 10. Y las primeras 10 van a ser iguales para todos. A partir de la primera 10 ya vamos a hacer una revisión juiciosa
de acuerdo a las transacciones que ya la vamos a ver y la lectura general de las normas, cuál me aplica y cuál no me aplica. Y yo les voy a cargar una explicación de cada NIF, a qué se dedica, para que lo comparemos. Es lo que yo les decía en clase. Vamos a tener una sección que se llama, por decir algo, mire, aquí hay una que se llama costos por préstamos. ¿Cuándo nos aplica? Cuando tenemos préstamos. Y los préstamos, ¿qué son? Recursos que la empresa sale a buscar con terceros. Y vamos a mirar en nuestro anexo de transacciones que nos va a prestar plata a un banco. Deterioro del valor de los activos. Es que estamos bajando, tenemos activos y tenemos que determinar si ganan o pierden valor. En nuestro ejercicio, ¿qué vamos a tener? Vamos a comprar un carro en leasing, vamos a comprar una maquinaria, vamos a comprar computadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar y vamos a dar una lectura a todas las transacciones para nosotros llegar, por decir algo en la próxima clase, a un acuerdo general de las 35, cuáles no aplican, porque no van a estar. Y como les decía yo, en primera instancia, la base de mi trabajo es este anexo. Copio, pego, lo pongo bonito, le doy forma, le doy estilo y cada persona le da su estilo, que es lo importante, que esté organizado. Mire que aquí tiene ¿cómo se llama eso? Un código, pues cada uno lo puede organizar, pero desde que tenga su respectivo índice. Y a partir de la número 10 empezamos a tomar cuál me aplica y quitarle y ponerle cosas. Entonces, en primera instancia, como marco de referencia que tenemos el anexo que tenemos acá, podemos tomar de ejemplo políticas de otra empresa, políticas que encontremos en internet, siempre y cuando apliquen a las pymes, que es el grupo para medianas y pequeñas empresas. ¿Y cuál es la referencia? Nuestro anexo de decreto. ¿Nosotros qué miramos? ¿Qué tiene la otra empresa y si tiene lo del decreto? Porque muchísimas veces el copiar y pegar a que lleve a que la copiemos de una microempresa que es demasiado pequeña, o lo comparemos de una empresa grandísima que son demasiado grandes. Profe, si a este ejemplo que usted está colocando son 102 páginas. ¿Eso qué indica? Del tamaño de la letra, del espaciado. El tamaño no importa, pero que sea organizado, que se vea, porque aunque sea un manual de las empresas, debe ser agradable para las personas leerlo. Debe tener un índice. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito buscar algo, yo quiero decir, voy a ir a ver los beneficios a los empleados. Entonces, ahí lo tengo. ¿Cuáles son los beneficios de los empleados? ¿Por qué? Porque es un material de consultas. Entonces, mire que es como quien dice combinar. Entonces, ustedes pueden pensar, ¿es el trabajo más largo? Sí y no. El trabajo de las políticas no es tan largo, es un poco más largo lo que vamos a configurar en el sistema. Pero ustedes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir avanzando. Por eso les decía yo, vamos a adelantar un poco porque la primera unidad la podríamos alargar, digamos, mucho tiempo, seguir hablando de sistemas contables, de aplicaciones y ejemplos. Yo les decía, es un tema muy sencillo que podemos ir evacuando. ¿Para qué? Para quitarle, para que ustedes puedan hacer un buen trabajo. ¿Ustedes qué tienen que ir? Tienen que ir avanzando. ¿Por qué? Porque básicamente hacen muchas cosas. Acá también tengo, acá no había mostrado esto, ya que lo tengo en pantalla. Aquí también tengo un cuadro de algún compañero que me manda y me hace un cuadrito, digamos, un poquito más manual, pero tiene una buen análisis. Mire, considera módulos, modalidades de uso, le colocan los conceptos, le coloca algo de color y abajo le coloca un fondo. Nosotros podríamos decir, como infografía, le faltaría un poquito más de gráficos, pero cumple y tuvo el esfuerzo de agregarle color, o sea, que se le vea como quien dice ese trabajo. Pues lo referencio básicamente es porque no lo había visto acá. Entonces, miren que básicamente nosotros, ¿qué vamos haciendo? Vamos a ir construyendo nuestro trabajo de políticas a partir del decreto del anexo 2. Yo creo que hasta esta empresa, esta Smally, que ni me acuerdo cómo se llama, aquí no dicen a cuáles son las chicas o los chicos para que, pues para no, eso está verificando que no dijera el nombre de ellos, pero yo creo que hasta se los coloqué en el grupo de Teams, o sea, como ejemplo, o sea,
como ejemplo. Profe, ¿puedo copiar y pegar lo que tiene ese archivo? En algún momento es válido, pero llegamos a las particularidades de lo que le quitamos y le ponemos. La idea mía de mostrarles esto no es como quien dice que hagan una copia igualita a ese trabajo. Ustedes tienen la capacidad de ser autónomos, de ser creativos y tener sus propios sistemas, sino que vayan buscando, como quien dice, vayan buscando esas, ¿cómo se llama? Vayan buscando esas herramientas que lo ayuden a ustedes a generar sus propias formas de hacer las cosas. Pero voy a mirar acá, que me quiero detener también, donde tengo las transacciones. Voy a cerrar estos, dejar de compartir. ¿Cuál es el eje central de todo nuestro trabajo? El anexo de transacciones. Ya se los voy a mostrar, las transacciones. Se me quedaron. Las transacciones, nosotros, ¿dónde la encontramos? La encontramos en la unidad, nosotros la encontramos en la unidad número 2. Ya se las monté también al Teams. Mire, y es el eje central de nuestro trabajo. O sea, el eje central de nuestro trabajo de aplicación integrado, como se llama en este módulo, son las transacciones, porque de ahí es que vamos a hacer el insumo y vamos a decidir cómo hacemos nuestra empresa, cuál va a ser nuestro producto y qué políticas vamos a utilizar. Este anexo de transacciones ya está actualizado y tiene, como quien dice, las condiciones para el trabajo de este semestre. Ya se le hicieron las adaptaciones desde los salarios, porque teníamos unos salarios por debajo y las proyecciones, el salario mínimo nos subió más de lo que teníamos. Entonces, mire, políticas. El estudiante debe diseñar todas las políticas necesarias para el montaje manual de la empresa. Lo único que no voy a aplicar es que el profesor selecciona la mejor política, no. Vamos a todo, cada uno va a hacer sus políticas y no vamos a hacer ningún concurso para que la utilicemos, no, como lo estamos hablando. Entonces, mire, aquí es. Entonces, ¿usted por qué tiene que tener su producto? Y tiene que saber cómo llama la empresa para hacer la adecuación adecuada de esa norma a las políticas. Entonces, vuelvo y digo, el grupo lo constituye, le dan un nombre, le dan un logo, le dan un objeto social y ese objeto social depende de esta información del producto. Porque si ustedes van a decir como Smiley, yo creo que decía de vestuario y moda, allá que hicieron, creo que, pues, o no, ya no me acuerdo, allá creo que muchos que trabajaron con moda configuraron un pantalón y comercializaron una blusa o una camiseta. Entonces, ¿a qué se dedicaba la empresa? El objeto social es la producción de prendas de vestir, masculina o femenina. Ahí tengo el objeto social y con eso que pueda yo darle un nombre. Muchísimas veces los nombres no tienen nada que ver con el objeto social, pero en su gran mayoría el nombre siempre me lleva a la tendencia de qué es lo que estoy vendiendo. Como productora de textiles Pedro Pérez, no sé. Y aquí donde me está diciendo, y usted de una vez va a decir cuál va a ser el producto que va a hacer, cuáles son sus ingredientes o materiales y cuál va a comercializar. Y nos está dando qué características, que el producto que hagamos va a tener IVA al 19% y que voy a vender a 60 días. Y cuando yo vendo a 60 días, ¿qué quiere decir? Que voy a financiar. ¿Eso qué me lleva? Que va a utilizar la norma internacional de instrumentos financieros, que va a tener una empresa que los socios van a hacer un aporte. Entonces, mire, contesto, la empresa del sector productivo, donde el objeto de producción lo describe el equipo de trabajo. Tareas para usted, ¿a qué se van a dedicar? Voy a hacer empanadas, cervezas, pizzas, voy a hacer lociones, voy a vender guacamole, no sé, lo que ustedes quieran. O sea, ahí es donde ustedes nos tienen que definir. ¿Y hasta cuándo tienen que definirlo? Lo más rápido posible, porque la idea es que más empecemos a trabajar con configuración del sistema de este martes en 8. O sea, lo que es la clase de hoy, voy a seguir hablando de generalidades. La próxima clase voy a dar vamos a hacer la lista de chequeo de cuáles son las mínimas políticas que vamos a hacer y les voy a explicar cómo accedemos al sistema, cómo crean los usuarios, cómo se registran cada uno. Y ya la próxima clase vamos a crear la empresa de cada uno. Y para la empresa de cada uno, ¿qué necesita? Necesita su nombre, su NID. Y a partir de ahí ya vamos a empezar a seguir hablando clase a clase, 2 o 3 clases más, la configuración, porque recuerde que ya toca como el 15 de marzo entregar políticas y configuración. O sea, tenemos un mes y el mes son 8 clases. Tomando esas me da como 9 clases.
y entonces ahí ya vamos a decir, vamos a configurar un producto, cómo se llama su producto, cómo se llaman sus materias primas, todo eso lo vamos necesitando. Mire, aquí que nos van apareciendo socios, y esos socios que son terceros que tenemos que crear y transacciones. Aquí, ¿qué me están diciendo? Aquí ya tenemos actualizado, no sé si las he mostrado, que anteriormente teníamos otros salarios. Aquí ya tenemos unos empleados que vamos a contratar y aquí ya tenemos los salarios básicos. Entonces, cuando nosotros lleguemos y vamos a configurar, recuerden que vamos a tener un módulo de contabilidad, un módulo de inventarios, un módulo de facturación y un módulo de nómina. Entonces, cuando ya vamos a configurar los empleados, la nómina, ¿qué necesitamos? Crear los contratos. Y aquí, ¿qué nos están diciendo? Estos contratos todos son a término indefinido y la nómina es quincenal. Es un insumo para hacer. ¿Qué tenemos que empezar a agregar? Crear a Juana López. Tiene un cargo, tiene un salario y le tenemos que crear un contrato del sistema. Allá le vamos a decir cuánto se va a ganar, si le deducimos salud, pensión, fondo de solidaridad, a qué PS está creada, a qué fondo de pensiones, a qué RL. Aquí, ¿cuál es la particularidad? Que el sistema nos muestra una EPS, una ARL y un fondo de pensiones, como quien dice, como básico. Entonces, ahí vamos creando. Y a medida que nosotros vamos a llegar, que vamos a ver que la empresa constituye un fondo de caja menor, que la empresa paga la factura por arrendamiento, que la empresa toma un crédito, que compra mercancía importada. ¿Y eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a mirar que nosotros vamos a tener muchísimas transacciones y esas son las que vamos a comparar la próxima clase con las normas internacionales para decir, todas aplican menos estas. Porque uno, ¿qué podría hacer? Uno podría crear las 35 políticas porque mi empresa a largo plazo sí va a hacer todo ese tipo de transacciones. Por decir algo, hay una conversión de moneda extranjera. Si mi empresa nunca va a importar o nunca va a importar y exportar, yo no voy a tener negociaciones en moneda extranjera. Pero ¿quién me puede garantizar a mí que yo nunca voy a tener transacciones? Entonces yo puedo decir, no, yo voy a hacer mi paquete de normas internacionales organizado que cuando lleguen transacciones que hoy no considero, no lo tenga que modificar. Porque desde las normas internacionales nosotros ¿qué podemos encontrar? ¿O qué nos dice la norma? Ustedes van actualizando las normas de acuerdo a los cambios que se generan en la empresa. Ese orden de ideas nosotros las vamos a tener que organizar cada año. Entonces ahí nos van generando muchísimas cosas. Entonces mire, estas transacciones ¿a qué nos llevan? A que nos muestren básicamente, y aquí tengo una diapositiva que es un resumencito, que me muestra, mire, la empresa que tiene desde el gobierno corporativo y los socios, tiene varias situaciones en el mes 1. Hace su creación con un capital suscrito y pagado. Después, ¿qué hace? Cuando una empresa nosotros la creamos, los socios pagan una parte y después que según la norma en un año siguiente van a pagar. Entonces, cuando creamos la empresa, hacemos un capital suscrito parcial. En el mes 2, ¿qué hace? Completan las acciones que faltaban y después, ¿qué hacen? Emiten nuevas acciones. ¿Y eso qué me indica? Vamos a trabajar varias situaciones de la empresa, cuando se crea, cuando los socios pagan y qué hago cuando tengo que suscribir otras acciones. ¿Eso qué tiene? Efectos contables. Entonces, ¿qué tenemos que adaptar? Nuestro plan de cuentas. ¿Qué encontramos nosotros también? Mire, que vamos a tener unos empleados y entonces vamos a tener unos empleados en tres centros de costo, administrativo, ventas y operativo, la cuenta 51, la cuenta 52 y los gastos. Aquí, ¿qué vamos a ver? Que algunos nos traen deducciones de la medicina prepagada. ¿Eso para qué? Para el cálculo de la retención en la fuente, que por allá nos renuncia a Josefina, que por allá despedimos a Geraldine, un caso legal, que a Lorenzo le pagamos horas extras. O sea, vamos a tener una nómina en los 2 meses que va a tener algunas características. Desde el tema de los productos, vamos a tener estos tipos de productos, vamos a comprar y vamos a vender los materiales para constituir el uno y el producto vamos a vender y a comprar con tarifas diferenciales y como lo habíamos dicho, vamos a trabajar con inventarios. Y en Colombia, básicamente nosotros ¿qué tenemos desde las normas fiscales? Nosotros tenemos que el método de valoración del inventario aceptado tributariamente es el promedio ponderado. ¿Qué vamos a tener? Mire, vamos a tener una máquina que vamos a traer, máquina importada, que la vamos a traer en dólares.
vamos a comprar un Renault, un vehículo de leasing, vamos a comprar 2 computadores y vamos a comprar un mueble. O sea, vamos a tener 4 tipos de activos. Vamos a tener maquinaria, vehículos, muebles y enseres y equipos de computación. ¿Eso qué indica? Que cuando hagamos las transacciones, nosotros vamos a tomar y las políticas, las de edición a cuánto lo vamos a depreciar. ¿Vamos a tener producción? Sí, vamos a tener alrededor de 5 órdenes de producción. Y para esas 5 órdenes de producción que vamos a tener, vamos a tener que tener compra, vamos a tener mantenimiento, vamos a tener anticipo. Y eso que nos lleva a que cada mes nosotros tengamos que tener compras de materias primas, producir los bienes, sacar el costo para poderlo hacer. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener precios de ventas diferentes, vamos a vender, eso es un recorrido general por todo el anexo de las transacciones, vamos a vender y nos van a devolver. ¿Eso qué nos indica? Vamos a hacer facturación electrónica, vamos a hacer notas crédito, tenemos que configurar los productos. Entonces, mire, ahí me está diciendo que vamos a hacer 6 notas, 6 facturas en los 2 meses y dos devoluciones. Aquí vamos a tener un préstamo, o sea, nos prestaron dinero al 24% anual. Y aquí, ¿qué nos van a decir? En algún momento me sobró plata y voy a hacer un CDT. Y también nos van a decir anticipo a clientes. Aquí vamos a tener varios problemas. ¿Cuáles son los varios problemas? Por allá vamos a despedir una empleada en embarazo que según el abogado podemos perder 60 millones, nos va a tocar hacer provisiones, vamos a crear intangibles, vamos a registrar nuestra marca, eso tiene un efecto en la contabilidad. Vamos a hacer inversión en una empresa, o sea, vamos a comprar un porcentaje de una empresa. Entonces allá llega ese momento que ¿qué tenemos que hacer nosotros? Analizar qué pasa cuando nosotros compramos esa empresa. Si nosotros vamos a invertir o no vamos a invertir en esa empresa y al final nosotros vamos a ver si tenemos que hacer consolidación de estados financieros, si eso es una matriz, si es una subordinada, si tenemos control o no. O sea, son cosas que nosotros vamos a ver. Y a partir de ahí, al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer conclusiones, vamos a determinar básicamente si la empresa, después que hagamos todo ese proceso, si la empresa es rentable o no es rentable. Y vamos, mire, ese es el mundo de todas esas transacciones a donde vamos a llegar. Y es como quien dice el inicio del trabajo. ¿Por qué? Porque esa primera entrega del trabajo de ustedes, de esas infografía, es como la cuota inicial para empezar a trabajar. Ahora es que empieza el trabajo. O sea, donde está esta segunda parte que nos vamos a comportar desde hoy 17 de febrero o cuando ustedes, mejor dicho, terminen el primero hasta el 16 de marzo, tenemos que tener mis políticas y tengo que hacer mi configuración para a partir de ese momento hacer todas esas transacciones y ya interactuar en el sistema. Y configurar el sistema, ¿qué es? Configurar el sistema es que yo me tenga que ir de forma organizada a mirar todos los módulos de contabilidad. Y el módulo contable está integrado por varias partes. ¿Y cuáles son? Si yo voy a traer la contabilidad, tengo que tener un plan de cuentas. Y ese plan de cuentas, ¿a qué hace referencia? A que lo tenga adecuado y configurado a todas esas transacciones. Entonces nosotros hacemos un recorrido y que vamos a decir, mire, si tenemos activos fijos, vamos a configurar la 15. Tenemos préstamos la 21, cartera la 13, inventario la 14, caja menor la 11. Entonces una parte de la configuración primero, plan de cuentas. Pero entonces, ¿cómo ingreso yo a la contabilidad? Con documentos contables. Entonces, tengo que crear que tenga un comprobante de egreso, que tenga una factura electrónica, que tenga un recibo de caja, una nota contable, ajustes y diversos. ¿Por dónde voy a ingresar? Pero es que yo voy a manejar por módulos. Bueno, entonces va a tener un módulo de inventarios. ¿Qué voy a comprar? Materias primas. Entonces, para configurar ese módulo, ¿qué debo tener? Primero configurado el plan contable. Y cuando yo manejo módulos de inventarios, que tengo que tener creado? Debo tener creado los productos. Entonces ya cada producto mío va a tener un nombre y va a tener unas especificaciones, si tiene IVA, si no tiene IVA, y a cuándo lo voy a asociar. Listo, ya lo configuramos. Bueno, y entonces ya que tenemos que hacer, vamos a facturar. Entonces ya tengo que configurar una facturación electrónica. Y esa facturación electrónica, ¿qué hace? Que ya haya creado mi producto y que tenga las cuentas de IVA y de ventas para poderlo hacer. Ya tengo que tener el recibo de caja. Pero ya tengo empleados que los tenga contratados. Entonces, miren,
ese es el trabajo, el centro de todo esto, la configuración, y ese es el momento 2. Es el momento 2 que nos lleva un poco más de trabajo. Y ese poco más de trabajo que nos indica que nos debemos esforzar un poco a configurar bien para que el mes 2, el mes 3, la entrega 3 y la entrega 4 sea perfecto. Y entonces ahí es donde ya uno, o sea, yo, ¿cuál es mi consejo? Irlos invitando a que vayan adelantando. Entonces, por ejemplo, yo le decía, vamos adelantando políticas, ya tienen el decreto, ya tienen un ejemplo, vayan copiando y pegando, vayan adaptando a Word para poder empezar a organizar. Y a partir, como quien dice, también de la próxima clase, ya nos empezamos a adentrar, cree el usuario. Entonces aquí vamos a ir dando instrucciones. ¿Para qué? Para que ustedes vayan trabajando y podamos ir revisando. ¿Cuál es la facilidad cuando ya estemos en el sistema? El sistema, usted crea una empresa y van a ser el grupo y una persona, cada persona tiene, ¿cómo se dice? Autorización para crear 3 empresas. O sea, ustedes pueden interactuar con 3 empresas. Pueden jugar, pueden agregar. El software está habilitado hasta para usted llevar una contabilidad sencilla. El que lo quiera utilizar para vida normal lo puede hacer, siempre y cuando sea una empresa pequeña. Si es una empresa más grande, ¿qué indica? Ya tienes que comprar unos adicionales. Muchos software, ¿a qué nos llevan? Nos dan, digamos, una prueba y a partir que yo crezco y tengo más transacciones, ya me toca, ¿qué? Me toca es pagar. Pero tiene lo básico. Pero ¿qué es lo importante? Y cuando nosotros empecemos a crearlo, que lo vamos a hacer la próxima clase, ¿cuál es la recomendación? Pueden crear las empresas, o sea, cada uno va a tener acceso a 3 empresas gratis, de ahí para allá no lo deja pasar. Entonces, siempre tienen que dejar una disponible porque es con la que van a trabajar. Y es uno de los 3 o uno de los integrantes del equipo el que la va a crear. Entonces, si yo tengo a Sandra, tengo a Juan Pablo, tengo a cualquiera, se junta Sandra, Juan Pablo y Margarita, estos 3 van a ser un grupo. Lo primero que vamos a hacer de manera teórica es que cada uno se va a registrar en el sistema y le va a dar una clave. Alguno de los 3 va a crear la empresa, entonces va a crear Small y SAS, como era el ejemplo, le vamos a colocar el NI, la dirección, las obligaciones tributarias. Ya creamos la empresa. Cuando yo tengo la empresa creada, ¿qué hago? Agrego como autorizados a mis 2 compañeros y allá que indica que las 3 personas van a interactuar con el sistema contable. Entonces, en el caso que yo les estoy diciendo, Sandra fue la que creó la empresa, Sandra va a tener, como quien dice, de sus 3 cupos, 1 destinado a la empresa y le quedan 2 para ensayar o para trabajar. Y a los demás compañeros le quedan 3 empresas para crear. Por ejemplo, a mí, ¿qué me ha pasado? Tengo 4 correos electrónicos y he venido trabajando con las clases. Ya todos mis correos electrónicos los tengo llenos. Ya me toca crear un correo de práctica para empezar con ustedes a trabajar en línea una empresa al cero. Y ahí cuál también es la facilidad, que ustedes me pueden agregar a mí como usuario para yo poderle hacer la revisión. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, profe, tenemos un problema en configuración. Entonces, cuando ustedes me han agregado a mí como usuario, yo entro y les hago las verificaciones. Y ahí también aplica los roles de auditoría o los roles de seguridad. Usted autoriza a sus personas ¿para qué? Para que mueva todo el sistema o para que solo consulten. Y eso son configuraciones que usted hace y los vamos a ver. Ese es el mundo a donde vamos a llegar. O sea, ¿en qué punto estamos? Estamos en el punto de que ustedes terminen el primer trabajo que se vence el 22 de febrero y empecemos con los trabajos a desarrollar. Este trabajo ¿por qué se llama un trabajo de aplicación? Porque es básicamente práctico. Y entonces, a partir de ahora, es que tenemos que empezar es a trabajar y asesorar. Entonces, digamos, mi función en esta unidad, ¿cuál es? Explicarles a manejar el sistema y darles las instrucciones de cómo hacen las políticas. Y en el camino, de acuerdo a lo que ustedes necesiten, darles su respectiva asesoría. ¿Para qué? Para que nos quede bien configurado. Y ahí hacemos el entregable. En la unidad 3, ¿cuál es mi función? Explicarles de nuevo, recordarles cómo hacemos las transacciones. Porque ¿qué vamos a partir? Vamos a partir de que configuramos bien y ya vamos a ir solamente a digitar. En esa digitación que hemos encontrado, que muchas transacciones son fáciles para ustedes, entonces ustedes pueden ir avanzando en todas las transacciones que consideren que las saben hacer y en las que tengamos problemas las vamos a explicar en clase. Y eso, ¿quién me lo va diciendo? Me lo van diciendo ustedes, porque no es la idea que cuando empecemos a hacer transacciones yo empiece
a explicar los conceptos como considere yo. No, ustedes van a dar una lectura juiciosa a las transacciones y vamos a ir mirando en las clases. Profe, necesitamos explicar cómo se hace una importación, cómo se hace la revalorización, cómo se hace un leasing, dependiendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos la factura no necesitamos explicación, ya lo tenemos configurado. Haga la factura y contabilice. Está bien. Haga la compra y contabilice. Haga la nómina y contabilice. Esos procesos que se vuelven, es automático. Ya las otras transacciones empiezan, creo la caja menor, digamos, puede ser sencilla para muchos. Usted me va a decir, sí, sabemos cómo crea la caja menor. Creo la cuenta corriente, puede ser sencillo y vamos a ir avanzando. ¿Para qué? Para que hagamos los ejemplos claros, los más complicados. Usted me va a decir, mire, en el mes 1, explíquenos esto, y vamos mirando eso y vamos avanzando, porque el mes 2, que son la entrega primera, 24 transacciones y un ajuste de final de mes. Lo mismo para ir avanzando. ¿Complicado todo este panorama, muchachos, o fácil? ¿Qué dirán ustedes? ¿Tenemos mucho que hacer? Sí, tenemos mucho que hacer, muchachos. Entonces, mire, recomendaciones. El que considere mandarme, que le dé una miradita, me lo puede mandar al Teams. Si alguien me lo ha mandado y no le he contestado, me recuerda, profe, yo ya se lo mandé y no me lo ha contestado. Yo ahorita, antes de esta clase, verifiqué las personas que me han mandado y les contesté. Si no le he contestado, con toda la confianza, profe, no lo ha hecho. Eso sí, me lo manda por el Teams. Yo ya organicé para que me saliera en el celular, que no lo tenía configurado, pero les puedo mirar. Plazo máximo el 22. Compromisos para el jueves. Tengan su grupo creado. ¿Para qué? Para que si yo les explico el jueves cómo crean sus usuarios y cómo crean la empresa, lo vayan haciendo en clase o los momentos después. Por si tienen una duda, la clase siguiente no fui capaz de crear la empresa, no fui capaz de agregar a los compañeros. ¿Por qué? Porque si empezamos a explicar y usted deja pasar 3 semanas, por allá me va a decir, ay, profe, no fui capaz de crear la empresa. Y yo, muchacho, por Dios, ya llevamos 10 transacciones. Entonces, muchachos, esa es como la invitación para que empecemos a trabajar, para que empecemos a mirar, porque quiero que lleguemos a un momento que una sesión sea de clase y otra sea de asesoría. ¿Qué indica eso? Podemos pactar cuando ya después de configurar el sistema, los martes vamos a explicar transacciones específicas y los jueves vamos a dar asesoría. Y la asesoría es que tengo esta duda, revíseme el sistema, estoy descuadrado para poder avanzar y ese es el ritmo de ustedes. Particularidad, este grupo es pequeño y es más fácil de interactuar. Entonces, ahí lo vamos organizando. Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes. Hasta el momento no, profe, es cuestión de comenzar a trabajar. Por eso yo digo, empecemos. Empecemos, que ya vamos cogiendo batería. Digamos, yo estoy un poco acelerado, es para que terminen y empecemos con las políticas, pero digamos, vamos bien de tiempo. Es como les dije, le estoy robando tiempo a la unidad 1. Como ustedes están diciendo, ese profe nos tiene locos. No, su entrega es el próximo domingo, enfóquense en eso y vayan adelantando para ir trabajando, muchachos. Recuerden, cualquier duda, comunicación por Team o eventualmente por el correo electrónico, serían los 2 medios. Cualquier cosa me preguntan, nos vemos el jueves. Gracias por madrugar a los 11 que madrugaron, nos faltan muy poquitos, pero bueno, ¿preguntas alguna cosa o si no damos por terminado? Profe, entonces después de las políticas es que empezamos a trabajar en el software, sí o que fuéramos creando la empresa. O sea, ustedes ya van pensando cómo se va a llamar su empresa y cómo se dan sus productos. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué les voy a explicar el jueves? Vamos a entrar al usuario de la empresa. Vamos a crear los usuarios de cada uno. Y cuando tengamos los usuarios, ¿cómo creamos la empresa en el sistema? Y una de las primeras preguntas para crear una empresa, ¿cómo se llama? O sea, ya usted, digamos, si la quiere crear el jueves, ya debe tener el mínimo el nombre para poderla crear. O sea, ahí es donde vamos necesitando que ustedes vayan configurando los grupos y vayan avanzando, porque a partir de ahí ya vamos a empezar a decir una clase, hoy vamos a configurar nómina, hoy vamos a configurar facturación. Entonces ahí vamos necesitando el nombre de los productos, cómo van a ser sus materias primas. Ah, ya le entendí, profe, gracias. Entonces nos vemos el jueves, muchachos, si Dios quiere. Gracias, Un feliz profe. día para todos.
Gracias, profe. Feliz día. Gracias, profe. Feliz día. Rico. Hasta luego.